Camina con Jesús, Barrio de Núñez, iglesia afiliada a la Unión de las Asambleas de Dios. A la Unión de las Asambleas de Dios. Le dije Cabildo 4235, aquella persona que quiera visitarnos para compartir alguna de las reuniones, está cordialmente invitado, invitada. Vamos a compartir la palabra. Le damos gracias al Señor también por el ministerio de las redes, porque miles de personas reciben el video semana tras semana. Gracias por el apoyo de todos ustedes, que lo podemos estar concretando. Recuerden, cuando reciben el link del canal de YouTube de la iglesia con la prédica, pónganle like, pónganle me gusta, porque esto es importante. Hace que cada vez más personas lo puedan estar viendo. No es un esfuerzo, hay un dedito ahí, es cuestión de poner ahí donde está el dedito, y ahí después pueden descansar, pueden tomar agua, relajarse. Es fácil, es sencillo, solo hay que recordarlo. El título de la palabra que quiero compartir con ustedes es Jesús ya no está en la cruz. Jesús ya. Y entre paréntesis, completando el título, las dos voces. Las dos voces. No voy a hablar de un programa político. ¿Ustedes se dieron cuenta que para ser cristiano hay que pedir permiso? ¿Sabían eso? Hay que pedir permiso, porque está mal visto ser cristiano. Si vos no sos cristiano, sos ateo y haces cualquier cosa, no tenés que pedir permiso. Podés andar por la vida haciendo lo que te parezca. Ustedes recuerdan que creo haberlo mencionado en alguna de las reuniones. Dos sucesos les voy a comentar. Uno ocurrido hace mes y pico y otro ocurrido hace 48 horas. 48 horas. Yo leo un diario hace 40 y pico de años que leo el Clarín. Leo el diario Clarín. Me gusta tenerlo en la mano. Lo tengo en el celular, pero no es lo mismo. Soy de los que me gusta hojearlo, me gusta leerlo. Pero muchas veces no coincido en nada. No hablo de política, hablo de una cuestión moral, de una cuestión de visión de la vida. Mencionaban, dice, hechos curiosos que nos dejó la Copa América. La Copa América de fútbol que ganó Argentina en Estados Unidos. Y entre uno de esos hechos curiosos dice, un pastor, ¿dónde se vio un pastor hablando de Dios, hablando de la Biblia en la inauguración del campeonato? ¿Dónde se vio? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? No soy el único que lo vio. Un pastor paraguayo que vive en Estados Unidos. Yo le dije, Patricia, vos sabés, mirá, contento y feliz de la vida, invocando a Dios para que bendijera la Copa América. ¿Saben que este pastor después comentó que tuvo que cerrar sus redes sociales porque le llovieron las críticas? Le llovieron las críticas por hablar de Jesús. ¿Hay que pedir permiso para hablar de Dios? En este mundo pareciera que sí. Ahora les cuento otro suceso que ocurrió hace 48 horas. Las Olimpiadas de París. París, qué linda ciudad, ¿no? Qué linda ciudad. Y cómo los franceses, cómo hacen las cosas bien. La Torre Eiffel le salió derecha, no a los italianos que en Pisa le salió torcida. A ellos le salió derecha. Y yo vi una fotografía porque no me tomé el trabajo de mirar. A mí de las Olimpiadas lo único que me gusta es el fútbol. ¿Qué quieren que les diga? No me gusta ni el lanzamiento de la jabalina, ni la natación, ni, como dijo uno, el salto en garlochas. ¿Cómo en garlochas? Las garlochas, se decía antes, a unas botas altas para andar, ya más que en la lluvia, en medio del agua. ¿Te imaginas pegar un salto con eso puesto? Imposible. Bueno, no soy Bonadeo, que es el que habla de todos los deportes. Ustedes saben, conocen la historia del argentino que fue a competir por el lanzamiento del martillo, y batió un récord olímpico, pero un récord mundial, y le preguntaron, dice, al santiagueño, que era el que había lanzado el martillo, le preguntan al santiagueño, dice, ¿cuál es la explicación? Dice, ¿cómo lo largó tan? Lo mandó, dice, es
venía llevando útiles a la escuela bíblica. No, porque es la niña, las chicas. La mandaron porque es la mejor alumna a buscar los útiles. Los demás se negaban olímpicamente. Lo tomaban como una señal de Dios de no tener clases. Bueno, yo de repente veo una foto que seguramente la habrán visto. Muy curiosa. Gente, personajes, hombres disfrazados de mujer, mujeres disfrazados de hombre. En el centro una imagen con una cosa como si fuera algo, como una aurea, como una aureola ahí arriba. Yo digo, pero esta imagen, esta fotografía, me hace acordar algo. Claro, después leí. ¿A qué me hacía acordar? A una obra de Leonardo da Vinci llamada La Última Cena, en la que da Vinci, ese gran artista, pensó, así debe haber sido la última cena de Jesús con los discípulos. Hicieron una copia, una réplica, solo que con hombres vestidos de mujer, mujeres vestidas de hombre y otras cosas que uno no sabe qué eran. ¿A vos te pidieron permiso? ¿A vos, cristiano, te pidieron permiso para, entre comillas, burlarse de algo que para los cristianos es importante, como es la última cena? Está bien, no es la imagen, no hablamos de adorar una imagen, pero lo que representa, hay un escándalo. La iglesia francesa puso el grito en el cielo, la mayoría de la sociedad estaba de acuerdo y el presidente Macron dice que se cayó la boca, no dijo nada. ¿Pero cómo? Para mencionar a Dios en una competencia deportiva hay que pedir permiso, o en todo caso después pedir perdón, pero no para este tipo de cosas. A vos no te pidieron permiso y a mí tampoco. Y vuelvo a lo que digo habitualmente: el diablo te predica y no te pide permiso. El diablo te predica y no te pide permiso. Hay dos voces. Una la voz del diablo. Pero Jesús dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. Lo dijo Jesús. Salió de la boca del Señor. Ahora, si hay un príncipe, ¿qué quiere decir? Que arriba del príncipe, ¿qué hay? Un rey. No es el rey de este mundo, es el príncipe, porque el rey es Dios. Pero el príncipe gobierna. El príncipe maneja todo. El príncipe estuvo en la organización de esta burla y esta caricatura de algo sagrado, y no pudo impedir taparle la boca al pastor para que hablara de Dios en la inauguración de un torneo de fútbol. Pero sí estuvo incitando a que en las redes sociales lo defenestraran al pobre hombre. Pablo también menciona que Satanás es el Dios de este siglo, estaba diciendo hace 2000 años. Pero el Dios, en la Reina Valera, en la versión de la Biblia, está con minúscula. Quiere decir que si hay un Dios con minúscula, existe un Dios con... Y ese es nuestro Dios. Y ese es nuestro Dios. El diablo habla permanentemente. Ayer estaba esperando poder comprar el pan, ¿no? Y las facturas. Entonces le mando el mensaje a Patricia. ¿Qué facturas querés? Por ahí ustedes me dicen, pastor, ¿no son siempre las mismas? No son las mismas. Depende el día. Yo estaba esperando para pagar y el fondo de música que ponían era un reggaetón. Depende quién esté en la caja. Una nenita que me diría, parecía a los que llevaban al programa Susana Jiménez, solo que era peticita porque era chiquita. Se cantaba la letra entera del reggaetón. Yo la miré y me asombré. Le iba a hacer un comentario, pero dije, no, mejor me callo. Al papá. Se cantaba el reggaetón. Los padres no saben o no prestan atención la letra del reggaetón, que es una depravación. La criaturita ahí con el padre como si nada. El padre como si nada. No te pide permiso el diablo.
para convencerte de que lo malo está bien y lo que es bueno está malo, como dice Isaías, ¿no? Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, y a las tinieblas llaman día. Este diablo fue el que nos habló y nos predicó hasta el día que Cristo vino a nuestra vida. Ese día se quedó mudo del susto, pero recuperó la voz. No deja de predicarnos todos los días, no deja de hablarnos a través del mundo que nos rodea, no deja de hablarnos, no nos pide permiso, pero predica, queriendo convencernos que aquello que está mal y que Dios dice no, lo tomemos como algo natural, como algo como si nada. Miren lo de la Olimpiada, si pasaba. Pues yo miraba la imagen y digo, pero esto ¿qué significa? Y la iglesia en Francia, la iglesia católica, puso el grito en el cielo y dice, ¿por qué toman símbolos sagrados para el cristianismo como una burla? Para demostrar la inclusión. La inclusión. Hay iglesias, lamentablemente, que para ser inclusivas te dicen, vení como sos, vení como estás. Sí, vení como sos, vení como estás. Te vamos a predicar el evangelio de arrepentimiento para cambio de vida, para que Dios te pueda bendecir. Pero no, el vení como estás significa vení como estás y andate como estás. Y mientras te ofrecimos un show cristiano con tintes espirituales. El otro día estábamos escuchando algo con la pastora, una mezcla de tomar las cosas de Dios, las cosas de la Biblia, con las de la nueva era, con un fondito de música, una cascadita, un arrocito y una mezcla del respirar y el expirar, inspirar y expirar. ¡Un disparate! Pero hay mucho de eso. No te piden permiso. El diablo está detrás de todo eso. Esa voz, cuando Cristo vino a nuestra vida, cortó los hilos del titiritero. Por ahí iba a decir, ¿cómo el titiritero? En mi época, en el Pleistoceno, cuando yo era chico, existían, ¿qué animación? ¿Qué Madagascar? ¿Qué Minions? Teníamos a Betty Boop, al gato Félix, o como dijo uno, renació como el gato Félix, dijo. No le salió el ave fénix y le salió el gato Félix. Pero bueno, los titiriteros de antes tenían una cruz de madera, cada uno con un hilo en el extremo, y manejaban así al títere, ¿se acuerdan? Después apareció el topollillo, María Perego, la creadora, que en el fondo negro me lo movía el topollillo. No decía, ¿y dónde están los hilos? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús cuando vino a nuestra vida? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Le pegó un tijeretazo a las cuerdas y se quedó colgado del pincel Satanás. Seguía moviendo, pero nosotros no nos movíamos. Y como nos caímos, Jesús nos levantó. Como decía la palabra, nos puso sobre sus hombros. Pero que del susto el diablo, del enojo, la bronca, se quedó sin voz. Le pasaba a mi suegro cuando lo conocí hace muchísimos años. Cuando algo lo enojaba se quedaba sin voz. No podía hablar porque se quedaba, era como una cosa que le agarraba, mudo se quedaba. Y ahí nos empezó a hablar Dios. Y empezamos a escuchar la voz de Dios. Y le dimos permiso en nuestro corazón para que Dios nos hable. Y nos hable de cómo vivir la vida y cómo dejar esta vida e ir a la eterna. Pero eso no significa que el diablo se calle. Sigue hablando y sin permiso. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo número 23. El título del mensaje, Jesús no está en la cruz, ¿recuerdan? Y tenía un subtítulo que era Las dos voces. Esto que vamos a leer lo amplía Lucas. Mateo y Marcos dicen lo mismo que Lucas, que crucifican a Jesús, y a derecha y a izquierda hay otras dos cruces en la cual
son clavados dos malhechores. Eso dicen Mateo y Marcos. Juan no hace mención a esto. Pero el que abunda un poquito más es Lucas. Y vamos a ver cómo estos dos hombres que tenían la misma perspectiva y la misma visión de Jesús, uno desde su lado y el otro desde el otro lado, pero cómo solo uno realmente estaba cerca de Jesús. Y dice Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba al Señor, a punto de morirse, y le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, recriminando, injuriando. Hace muchos años me contaron una historia real de un hombre que estaba a punto de morir. Tenía una enfermedad que le impedía siquiera abrir la boca, pero estaba consciente. Un hombre que durante su vida había sido, como decía mi vieja, la piel de Judas. La piel de Judas es lo peor que podía haber. Y a este hombre, en sus últimos instantes de vida, uno de sus allegados le dijo: antes de morir, ¿no querés recibir a Jesús como Señor y Salvador? El hombre no podía hablar, pero sí tuvo fuerza para levantar la manito, el dedo, y decir: no. Pues sí, increíble, pero real, sucedió. ¿Qué tenemos aquí? Un hombre arrepentido, ni por asomo. ¿Qué veía en Jesús? ¿Qué veía este hombre en Jesús? A un hombre en su misma condición, o quizás tal vez peor, despojado de sus ropas, con taparrabos y nada más, ensangrentado, la corona de espinas, chorreando sangre por su frente, chorreando sangre por todas partes. ¿Qué es lo que vio? A un hombre igual a él, o tal vez peor. Vos sos el Mesías. ¿Cómo vas a ser el Mesías? Estás acá por delincuente, estás acá por malhechor. Y si sos realmente el Mesías, salvate y salvanos. Pero no era un clamor de un corazón arrepentido. Eran las últimas palabras de un hombre que todavía seguía siendo manejado por el diablo. Porque evidentemente toda su vida había sido manejada por el diablo. Una vida de pecado, una vida de delito, razón por la cual estaba purgando con su vida su culpa. Miren esta visión, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dieron hace unos años el Código Da Vinci? ¿Se acuerdan? Que hablaba de un... Por ahí estaba hablando de dos películas distintas, pero había uno del Evangelio según Judas, ¿era eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No quiero decir algo que sea equivocado. En la cual, ¿qué decían? ¿Qué daban a entender? Que en realidad Jesús no había muerto en la cruz, mira vos, sino que se había casado con María Magdalena y había tenido un montón de hijos. Pero claro, si uno piensa eso y cree eso, que no lo dice la Biblia, entonces no te lo está divinizando a Jesús, te lo está humanizando. Y si a mí a Jesús me lo humanizan y me quieren convencer que no murió en la cruz, no ascendió a los cielos y no está a través del Espíritu Santo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si a mí me quitan esa fe y esa esperanza, me dejan desnudo, me dejan sin fe, y sin fe me transformo en lo que es una persona sin Dios, un muerto en vida. Si esta es la única vida, mientras el cuerpo aguante, como decía Sandrini, démosle hasta que no podamos más. Total, no hay nada más. Y sí que hay. Hay un cielo y hay un infierno. Humanizarlo a Jesús. O quizás dejarlo en la cruz. El diablo aún
permite que la gente en su religión se acerque a la imagen del Cristo clavado. Y lo he dicho infinidad de veces. El Cristo clavado, esa imagen, no te alienta ni te anima a pedirle nada a Dios. Al contrario, decirle: ¿qué puedo hacer para mitigar tu dolor y que tu muerte sea lo menos dolorosa posible? Pero había otro malhechor. Verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió al otro, al primero, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 41. Un hombre arrepentido. Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué pasó en este hombre? Si estaba viendo desde el otro lado lo mismo que el primero. ¿Qué veía en Jesús? A un hombre clavado, moribundo, a punto de entregar el espíritu. Pero este hombre estaba teniendo una revelación que solamente el Espíritu Santo se lo podía dar. Dios le habló a este hombre y lo primero que le mostró fue su propio pecado, fue su propia culpa. El Evangelio solo funciona cuando hay arrepentimiento. Así que eso de vení como estás y te recibimos, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y si no hay salvación, es que no lo conocí a Jesús. Nunca lo conocí. Un hombre arrepentido y un hombre que por revelación del Espíritu estaba escuchando la otra voz, no la del diablo. Estaba escuchando la voz de Dios. ¿Y cuándo la estaba escuchando? En sus últimos instantes de vida. Acuérdense el que le dijeron: no, ¿querés recibir a qué? En el lecho de muerte. En el lecho de muerte. Nosotros merecemos este castigo, lo merecemos por lo que hicimos mal. Pero ningún mal hizo. Y dice el verso 42, y le habla a Jesús: acordate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo: vos sos un rey. Sí, estás clavado en la cruz. Sí, estás sangrando. Sí, te están injuriando, te están maldiciendo. Pero sos Dios. Entendió que era el Mesías. Y entendió que si iba a venir en su reino es porque era un rey. Veía lo mismo que el otro, pero en este hombre había fe, había arrepentimiento y había un corazón realmente compungido. Acordate de mí. Entonces Jesús le dijo, verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estrenó el paraíso este hombre. Estrenó el paraíso. El otro se fue al infierno. Se fue al infierno. Contra esas dos voces, iglesia, hay que luchar todos los días. ¿Por qué lo digo? Bueno, pero cuando uno tiene a Cristo en el corazón, ya está, el diablo no lo escucha más. ¿Qué? Sí que lo escuchás. Sí que lo escuchás. Después de durante la pandemia y la post-pandemia, el diablo alzó su voz. Y la alzó bien fuerte. Y muchos fueron arrastrados de vuelta a Egipto. Volvieron a Egipto. Lo que hace el diablo es cegar el entendimiento
decir yo que vos, ponele, te sacás una foto. Hoy me saqué una foto con Darín. Darín la debe andar, seguro que me la va a pedir la foto. Estaba ahí en la confitería donde estaba tomando un café y vino Darín, muy amable el hombre. Apunté así, no, desde arriba, me dijo, suponte que yo saco una foto de un hermoso paisaje. Mira Patricia, qué lindo, mira Lucas, la bombonera, pero ponele que te sacas una foto en Bariloche, ahí, en la casita del bosque de los Arrayanes, que inspiró, ¿qué era que inspiró? Blancanieves. Seguro que tu papá va a traer una foto de ahí. Pero esa foto vos se la mostrás a un no vidente, a una persona ciega. Mira qué lindo paisaje, mira los copos de nieve. Mira Titi, mira. Es el papá de él. Pero la persona no vidente te va a decir, no veo nada. Me encantaría compartir tu admiración por el paisaje, que debe ser hermoso. Yo no veo nada. La persona cuyo entendimiento está cegado, le pasa lo mismo que al primer malhechor. Le hablas de Jesús y es lo mismo que la nada. O por eso se ofende. Tenés que pedir permiso para hablar de Dios en esta casa. Tenés que tener permiso para hablar y decir la palabra Biblia. Y mirá que en la reunión familiar, que no se te escape la palabra diezmo. Hay que pedir permiso. No. 2 Corintios 4:4, en las cuales, dice Pablo, el Dios minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegado el entendimiento, ¿de qué Cristo le vas a hablar? Pero Dios es tan bueno, porque para nuestro Dios no es lo mismo que una persona sea salva o se pierda. Jesús no fue a la cruz para que la gente se pierda. Él vino a salvar lo que se había perdido. Jesús fue a la cruz para salvar, como ocurrió con el segundo malhechor. Acordate de mí, le dijo, arrepentido, cuando vengas en tu reino. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Yo me imagino a los ángeles, ¿no? Entrando Jesús al paraíso y dice, ¿y este coso quién es? Escribió Pedro en su segunda carta, 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que hay en el corazón de Dios, a la espera de los inconversos, a la espera de la búsqueda de la oveja número 100, a la espera de que los hijos pródigos se arrepientan y vuelvan. Son dos voces las que podemos oír. Es más, las oímos. Dios nos está hablando en este momento. Una es la voz del enemigo, hablándonos a través de todo lo que nos rodea y tratando, de decir, pasa. Mandaron ahí todo en el río Sena, qué lindo, en unas barcazas, esos 12 personajes, entes o lo que fuere. Tenían que tomar la imagen de lo que es la última cena de Da Vinci. ¿Tenían necesidad de hacerlo? No tenían necesidad. ¿Por qué el diablo nos habla? Trata de influirnos, trata de que sus opiniones las tomemos como propias, los gustos inmorales y deformados que los tomemos como propios. El diablo siempre es el que te impulsa a reaccionar antes que accionar, reaccionar antes que accionar. La voz del enemigo suele ser
la primera que escuchamos. Escuchen, atenti, La voz del enemigo suele ser la primera que escuchamos, porque es la voz del príncipe de este mundo, la predominante, la mayoritaria. Cuando algo no nos gusta, o nos enoja, o nos duele, o nos frustra, esa primera voz nos induce a actuar no como hijos de Dios, sino como personas comunes y corrientes. Y coincidirán conmigo en que en el mundo actual lo que menos hacen las personas es pensar. Se actúa por impulso, por instinto. Y así salen las cosas. ¿Y cómo salen? Cada vez peor. Pero nosotros no somos ni comunes ni corrientes. Somos hijos de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Por eso tenemos que esforzarnos en saber distinguir la voz de Dios por sobre la otra voz. Es muy importante tomar unos instantes antes de reaccionar. Debemos aprender a sujetar nuestros miembros, sobre todo la lengua, que es la más peligrosa de todas, para que no actuemos de un modo impropio para un hijo del Señor. Lo mejor que podemos hacer es esforzarnos en la oración. Esforzarnos, porque cuesta perseverar en eso. Recordemos a la insistente viuda que logró, como dice Jesús en Lucas 15, perdón, no dice Lucas 15, aquí esa insistente viuda que logró de aquel juez que le hiciera justicia solo por cargosearlo. Para eso pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe cada día, que nos revele a la persona de Jesús. Y aún pidamos al mismo Espíritu que cada día nos enseñe el rostro del Señor y nos moldee de acuerdo a esa imagen. También nosotros, un día glorioso, podremos entrar al cielo y ser recibidos por el mismo Jesús. Jesús ya no está en la cruz. Hay dos voces. Una, recibirla, aceptarla y obedecerla. La otra, resistirla. Es tiempo de resistir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Señor amado, bendito Dios, te damos gracias, Padre.